La luz de la mañana apenas se filtraba por las persianas de la clínica veterinaria de la pequeña ciudad argentina de San Martín de los Andes. Rosario Quintana se ajustó habitualmente su bata blanca y se inclinó sobre la mesa de operaciones. Sus delgados dedos palparon suavemente la pata herida del pastor alemán que había entrado en la clínica hacía una hora. El perro gimoteó suavemente, pero miró a Rosario confiadamente con sus ojos marrones. «Ana, por favor, prepara todo lo necesario para la operación», dijo suavemente Rosario, dirigiéndose a Ángela Suárez, una enfermera que llevaba 13 años trabajando en la clínica. «La fractura es compleja, tenemos que actuar con rapidez», añadió sin apartar los ojos de la paciente. Ángela asintió en silencio y empezó a colocar el instrumental. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la concentración de Rosario mientras trabajaba. La hija menor del antiguo jefe de la policía local siempre se tomaba sus obligaciones con la mayor seriedad. Las 2 horas siguientes transcurrieron en completo silencio, solo interrumpido por el tintineo de las herramientas y las breves instrucciones que Rosario daba de vez en cuando. Sus manos se movían con seguridad y precisión, como si realizara este tipo de operaciones todos los días, aunque en realidad los casos tan complicados eran raros en su pequeña ciudad. Cuando terminó la última puntada, Rosario se permitió enderezarse y respirar hondo. Le dolían los hombros por el esfuerzo y en la frente le salían gotas de sudor. «Ha ido bien», sonríe a Ángela. «Ahora hay que esperar a que pase el efecto de la anestesia». Ángela le tendió una taza de café recién hecho, su pequeño ritual después de cirugías complicadas. «Hoy has llegado pronto», comentó la enfermera tomando asiento a su lado. «¿Se ha vuelto a quedar Sebastián hasta tarde en el trabajo?» Rosario se tensó un poco, pero hizo lo posible para que no se notara. «Sí, tiene mucho trabajo en la empresa. Es un periodo difícil ahora mismo». Ángela negó con la cabeza, comprensiva, pero algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. Había trabajado en la clínica el tiempo suficiente para darse cuenta de cómo había cambiado Rosario durante sus 3 años de matrimonio con Sebastián Iraola. El día se fue animando poco a poco. Los pacientes acudían con los problemas habituales: vacunas, revisiones rutinarias, heridas leves. Rosario trabajaba metódica y tranquilamente, pero en su interior había una ansiedad constante que ocultaba cuidadosamente a los que la rodeaban. En su descanso para comer, sacó de su bolso el recipiente de ensalada que había preparado la noche anterior. A Sebastián no le gustaba que se quedara en la cocina por la mañana. «La mujer de un hombre de éxito debe tener un aspecto inmaculado», decía a menudo, «no oler a cebolla y especias». El timbre del teléfono la hizo estremecerse. El nombre de su marido apareció en la pantalla. «¿Sí, cariño?» Su voz se volvió automáticamente más suave y tranquila. «Espero que no te hayas olvidado de la cena con tus socios de esta noche». La voz de Sebastián tenía una imperiosidad familiar. «Enviaré un chofer a las 7. Ponte el vestido azul que te regalé la semana pasada». «Pero hoy tengo servicio hasta las 9», comenzó Rosario. «Ya me he puesto de acuerdo con el médico jefe. Él te buscará un sustituto», la interrumpió Sebastián. «Estate lista a las 7». La conexión se cortó. Rosario dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Le gustaba estar de guardia por las tardes. Era un momento tranquilo en la clínica, un momento tranquilo para rellenar papeles y revisar a los pacientes ingresados. Pero Sebastián pensaba que su mujer debía acompañarle en las reuniones de trabajo, sentada en silencio a su lado y sonriendo dulcemente a sus socios. Después de comer, había que examinar al pastor alemán. El perro ya se había recuperado de la anestesia y movió la cola débilmente al ver a Rosario. «Todo va a ir bien, pequeño», susurró ella, acariciando suavemente la cabeza del perro. «En unas semanas volverás a correr». A las 5, el último paciente del día, un gato mayor con bronquitis crónica, entró en la clínica.
Mientras Rosario examinaba al animal y escribía una receta, la dueña, una mujer mayor, la miraba atentamente. «Está usted muy pálida, doctora», pronunció finalmente. «Necesita descansar más». Rosario sonrió tensa. Sabía que parecía cansada. No había dormido bien en las últimas semanas, pensando constantemente en cómo había cambiado su vida. Pero le daba miedo admitirlo, incluso a sí misma. A las 6:30 estaba en casa, maquillándose a toda prisa para disimular las ojeras. El vestido azul se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, pero el profundo escote la hacía sentir incómoda. Sebastián había insistido en que vistiera adecuadamente para su estatus y poco a poco había ido sustituyendo todo su vestuario. A las 7 en punto, un coche tocó la bocina bajo las ventanillas. Rosario se miró por última vez en el espejo, se puso el vestido y salió de casa. Le esperaba una larga velada llena de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Debía de ser la esposa perfecta para un hombre de negocios de éxito, como Sebastián quiere que sea, porque no tiene otra opción. Al menos, aún no ha visto otro camino. La mañana estaba nublada. Rosario se despertó una hora antes de que sonara el despertador y se quedó mirando al techo durante un buen rato. La cena de negocios de la noche anterior se había prolongado hasta bien pasada la medianoche. Sebastián estaba satisfecho. Ella había desempeñado el papel de esposa atenta a la perfección, manteniendo conversaciones triviales y admirando sus éxitos empresariales. Saliendo silenciosamente de la cama para no despertar a su marido, Rosario entró de puntillas en el cuarto de baño. El agua fría la animó un poco, pero el cansancio de las últimas semanas no había desaparecido. El espejo reflejaba un rostro demacrado con los ojos caídos. Sebastián bajó a desayunar cuando ella ya había puesto la mesa. Su traje estaba impecablemente planchado, cada pelo recogido con precisión en su sitio. «El café está frío», dijo en lugar de saludar, arrugando la nariz tras el primer sorbo. «Lo siento, ahora preparo otro», se apresuró Rosario a coger su taza. «No hay tiempo. Ten más cuidado la próxima vez». Se limpió los labios con una servilleta y se levantó de la mesa. «No olvides que mi pareja da una recepción el sábado. Compra algo apropiado». La puerta principal se cerró de golpe. Rosario recogió la mesa mecánicamente, lavó los platos. Se fue andando al trabajo. La clínica estaba a solo 15 minutos de casa. Esos 15 minutos solían bastar para recuperarse un poco y ponerse de humor para la jornada laboral. La clínica era inusualmente ruidosa. Ángela jugueteaba con un gato persa malhumorado que se resistía a dejarse cortar las uñas. «Buenos días», sonrió la enfermera. «¿Qué tal la cena de anoche?» «Bien», le devolvió Rosario con una sonrisa tensa. «¿Mucho trabajo hoy?» 3 vacunas rutinarias y una revisión del perro pastor que operó ayer. El día se alargó lentamente. Rosario se concentró diligentemente en su trabajo, revisando laboratorios, examinando animales, rellenando historiales. A las 2 en punto, Mariana llamó. «¿Has comido?», preguntó su amiga sin preámbulos. «Todavía no», admitió Rosario. «Entonces te espero dentro de 20 minutos y no te atrevas a negarte». La pequeña pastelería de Mariana siempre olía a vainilla y bollería fresca. Las amigas se conocían desde la secundaria y era la única amistad que Sebastián había tolerado hasta ahora, aunque claramente la desaprobaba. «Has adelgazado». Marián examinó críticamente a Rosario, poniéndole delante un plato de bocadillo. «Y ese vestido, antes no te lo ponías». Rosario retiró la manga del vestido de diseño. «Sebastián cree que debo tener un aspecto apropiado para su cargo». «Sebastián piensa...». Marián se burló. «¿Tú qué crees? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que tú querías y no tu marido?». Rosario bajó los ojos. No sabía qué contestar. «¿En serio? ¿Cuándo?».
En 3 años de matrimonio se había acostumbrado tanto a ajustarse a los deseos de su marido que parecía haber olvidado los suyos propios. «Solo se preocupa por mí», pronunció finalmente. «¿Quiere que me conforme?» «¿A formarme a qué?», interrumpió Marianne. «¿Su idea de la muñeca perfecta? Rosia, tú eres muy diferente. ¿Recuerdas cuando soñábamos con abrir nuestra propia clínica veterinaria? Querías ayudar a los animales sin hogar». «Eran sueños tontos», replicó Rosario en voz baja. «Sebastián dice que una esposa no debe trabajar. Arruina la reputación de su marido. Solo me deja quedarme en la clínica porque aún no planeamos tener hijos». Mariana quiso replicar algo, pero en ese momento sonó el teléfono de Rosario. «¿Papá?», apareció en la pantalla. «Hola, papi», se calentó la voz de Rosario. «Hola, nena». La voz grave de Ramiro Quintana sonó preocupada. «¿Qué tal estás? Hace mucho que no pasas por aquí». «Estoy bien, papi, solo mucho trabajo», mintió Rosario habitualmente, con cuidado de no mirar a Mariana. «¿Cómo está tu espalda?» «No cambies de conversación. Últimamente estás medio raro. Sebastián», empezó papá. «Estoy muy bien», le interrumpió Rosario apresuradamente. «Lo siento, papá, tengo que volver a la clínica. Te llamo luego». Pulsó desconectar y se quedó mirando la pantalla apagada durante unos segundos. «Le estás mintiendo hasta a tu padre», dijo Mariana en voz baja. «Rosia, eso no es normal. ¿Ves lo que está pasando, verdad? Tiene el control total de tu vida». «Basta», Rosario se levantó de la mesa. «Tú no lo entiendes. Sebastián me quiere. Sí, tiene un carácter complicado, pero no es amor». Mariana también se puso de pie. «Es abusivo, manipulador, controlador. ¿Por qué no quieres ver eso?» «Me tengo que ir». Rosario se apresuró a hacer la maleta. «Gracias por la comida». Salió casi corriendo de la pastelería sin mirar atrás a su amiga. Las palabras de Mariana dolían algo que ella se esforzaba por ignorar, las dudas que la roían por dentro cada vez con más frecuencia. El resto del día pasó como un borrón. Hizo su trabajo mecánicamente, sonrió a los clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Mariana. Por la noche, de camino a casa, sacó el teléfono con la intención de llamar a su amiga y disculparse por su comportamiento, pero cambió de idea. A Sebastián no le gustaba que llamara a nadie en su ausencia. En casa se llevó una sorpresa. Su marido había vuelto antes de lo habitual y estaba inusualmente animado. «Tengo una idea», anunció en cuanto ella cruzó el umbral. «Hagamos una fiesta en honor de tu cumpleaños. Una gran recepción, como es debido. Invitaremos a todos los socios, a la élite local». Rosario parpadeó confusa. No le gustaban las reuniones ruidosas y normalmente solo celebraba su cumpleaños con sus amigos más íntimos. «Pero», empezó. «Nada de peros». La sonrisa de Sebastián se hizo más tensa. «Eres mi esposa y debes aprender a tener vida social. Ya he hecho los arreglos con la empresa de catering. Solo tienes que hacer la lista de invitados. Y comprar un vestido nuevo, por supuesto». Rosario asintió en silencio. Era inútil discutir, lo sabía por experiencia. Dentro de 15 días cumpliría 31 años, y parecía que ese cumpleaños lo iba a pasar como su marido quería. Como siempre. Los preparativos de la fiesta habían ocupado toda la casa. Sebastián había insistido en contratar a una organizadora de eventos profesional, y ahora su salón parecía una sala de guerra, con catálogos, muestras de telas para manteles y servilletas, listas de comidas y de vinos por todas partes. Rosario se sentía como una extra en su propia casa. La organizadora, una mujer alta, perfectamente maquillada y con voz de mando, consultaba exclusivamente con Sebastián todos los asuntos, como si la propia cumpleañera fuera un elemento más de la decoración. «Nos hemos decidido por orquídeas blancas para decorar las habitaciones», anunció su marido durante el desayuno sin preguntarle siquiera su opinión.
Y sin duda deberíamos encargar música en directo. He concertado con un cuarteto. Tocan en todas las recepciones del gobernador. Rosario removió el café frío en silencio. Le gustaban las flores silvestres y la música clásica le daba dolor de cabeza, pero hacía tiempo que se había dado cuenta de que a nadie le importaban sus preferencias. En el trabajo, intentaba distraerse pensando en las próximas vacaciones. Ángela se dio cuenta de que estaba deprimida y trató de animarla. ¿No estás emocionada por tu cumpleaños?, preguntó la enfermera que ayudaba a preparar el instrumental para otra cita. No lo sé, respondió Rosario con sinceridad. Sebastián quiere hacer una gran recepción, y yo prefiero sentarme en un restaurante tranquilo con gente cercana. Pues dile eso. Rosario sonrió con tristeza. Ojalá fuera tan fácil. La última vez que se había atrevido a objetar a su marido la organización de un evento, le había montado tal escándalo que aún se estremecía al recordarlo. El día transcurrió lentamente. Después de comer, se dio cuenta de que Sebastián había llamado 3 veces, pero ella no había oído las llamadas. El teléfono estaba siempre en silencio en el quirófano. Esto no auguraba nada bueno. Apenas había entrado en casa cuando su marido la recibió en el pasillo. ¿Por qué no has contestado al teléfono? Su voz era engañosamente tranquila, pero Rosario ya había aprendido a reconocer las notas peligrosas. Estaba en el quirófano, respondió ella en voz baja, quitándose el abrigo. Sabes que no puedes... Lo único que sé es que mi mujer debe estar disponible en todo momento, interrumpió él. ¿Y si hubiera una emergencia? ¿Si se necesitara su presencia en una reunión importante? Lo siento, dijo ella habitualmente bajando los ojos. No volverá a ocurrir. Eso espero. Se ablandó, pero solo un poco. Por cierto, he invitado a Catalina Valdés a la fiesta. Hace poco que es mi nueva secretaria, una empleada muy prometedora. Rosario se estremeció. Había visto a Catalina varias veces en el despacho de su marido, una joven de figura perfecta y mirada depredadora. Algo en la forma en que Catalina miraba a Sebastián la inquietaba vagamente. ¿Te importa? Una nota acerada apareció en la voz de su marido. No, claro que no, contestó ella apresuradamente. Es que creía que iban a hacer unas vacaciones en familia. ¿Familiares? Sonrió él. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? En nuestra posición, cada acontecimiento es una oportunidad para estrechar lazos comerciales. Por cierto, espero que no invites a tu novia pastelera. Rosario apretó los dedos. Mariana es mi mejor amiga. Está fuera de nuestro alcance, replicó Sebastián, y su presencia sería inapropiada. Con esas palabras, se retiró a su estudio, dejando a Rosario de pie en el pasillo. Caminó despacio hasta su dormitorio, sintiendo la familiar sensación de vacío y desesperanza que crecía en su interior. Por la noche, se sentó ante el espejo durante largo rato, examinando su reflejo. Su pelo castaño, que había estado rizado en suaves mechones, estaba ahora impecablemente alisado. Sebastián pensaba que los rizos eran provincianos. El sencillo vestido de la casa había sido sustituido por un costoso picardías de seda. La esposa de un hombre de éxito debe tener un aspecto apropiado incluso en casa. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, marrones, con motas doradas. Ahora había en ellos un anhelo mal disimulado. El timbre del teléfono le hizo estremecerse. Era Marianne. «Rosia, ¿estás bien?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «Suenas extraña». «Estoy bien», mintió Rosario habitualmente, mirando hacia la puerta. A Sebastián no le gustaba que hablara por teléfono en el dormitorio. «Solo estoy cansada. Mucho trabajo». «No me mientas». La voz de Marianne se llenó de ira. «Puedo ver lo que está pasando. Te ha atropellado por completo. Ni siquiera puedes invitar a quien quieras a tu fiesta de cumpleaños». «Marianne, por favor».
Rosario habló casi en un susurro. No me hagas empezar. No es así. Es exactamente así. Te has convertido en su sombra, en su marioneta. ¿Dónde está la Rosario que soñaba con ayudar a los animales? La que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Tengo que irme, se apresuró a decir Rosario al oír los pasos de su marido en el pasillo. Lo siento. Consiguió apretar el desplante un segundo antes de que se abriera la puerta. Sebastián le lanzó una mirada suspicaz. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Intentó mantener la calma. Solo comprobaba mi despertador. Estaba claro que no se lo creía, pero no siguió con el tema. La modista viene mañana. He encargado un vestido para ti a ese diseñador milanés. Y no te olvides de pedir cita con la esteticista. Tienes la piel fatal. Rosario asintió con la cabeza, sintiendo como si cada palabra que decía clavara un clavo más en la tapa del ataúd de su vida anterior. No pudo evitar darse cuenta de que su insistencia sobre su aspecto había aumentado últimamente, de que su mirada se había vuelto fría. Algo había cambiado, pero le daba miedo pensar en qué. Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Llovía al otro lado de la ventana. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando un ritmo extraño. Rosario yacía inmóvil, escuchando la respiración acompasada de su marido, que dormía a su lado, y pensando en cómo había acabado en aquella jaula de oro y si habría alguna forma de salir de ella. El día había empezado de forma inusual. La máquina de rayos X de la clínica se estropeó y Rosario tuvo que cancelar varias intervenciones programadas. Ángela llevaba todo el día disgustada. Entre los pacientes cancelados estaba su querido caniche, al que apreciaba especialmente. El técnico no vendrá hasta mañana, le informó Rosario mientras revisaba la agenda. Tendremos que reprogramar a todos para la semana que viene. Quizás sea lo mejor, dijo Ángela sorprendida. Se te ve muy cansada estos últimos días. Tómate el día libre, descansa un poco. Rosario negó con la cabeza. No, no puedo. Sebastián tiene una cena importante con sus socios, tengo que estar en casa. Ángela la miró atentamente, pero no dijo nada. Se limitó a apretar los labios como hacía siempre que no estaba contenta con algo. A las 3 en punto, Sebastián llamó. Se cancela la comida, le informó secamente. Han surgido asuntos urgentes de la empresa. No me esperes antes de las 9. Rosario colgó lentamente el teléfono. Algo en la voz de su marido le pareció extraño. No solía cancelar citas importantes, sobre todo en el último momento. ¿Sabes qué?, dijo con firmeza, volviéndose hacia Ángela. Supongo que tienes razón. Hoy sí que me tomaré el día libre. La enfermera alzó las cejas, sorprendida. ¿Qué noticia? ¿Y su marido? Tiene asuntos urgentes en la oficina. Rosario empezó a hacer la maleta, intentando no pensar en por qué de repente estaba tan ansiosa. ¿Puede arreglársela sin mí? Por supuesto. Ángela aún parecía sorprendida. Descansa un poco. Rosario salió de la clínica y caminó lentamente por la calle. El día era cálido y soleado, pero no se fijó en el cielo brillante ni en los árboles en flor. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, extrañas coincidencias de las últimas semanas. Los tardíos regresos de su marido, su irritabilidad, fragmentos escuchados de conversaciones telefónicas. Antes de darse cuenta, sus pies la habían llevado al edificio donde se encontraba el despacho de Sebastián. El moderno edificio se alzaba sobre las viejas casas de la pequeña ciudad como un elemento extraño. Rosario se detuvo en el lado opuesto de la calle, mirando hacia las relucientes ventanas. El coche de Sebastián estaba aparcado en el lugar familiar de la entrada, así que realmente está en la oficina. Rosario estaba a punto de marcharse cuando vio salir a Catalina del edificio. Su nueva secretaria llevaba un ajustado vestido rojo, completamente inapropiado para un día de trabajo. Subió a un taxi y, un minuto después, el coche arrancó.
Rosario se quedó helada. Catalina conducía en la misma dirección que su casa y la de Sebastián. El corazón se le aceleró y la sangre le palpitó en las sienes. No, eso era imposible. Solo estaba dándose cuerda a sí misma. El taxi era fácil de coger. No tenían problemas de transporte en su pequeña ciudad. Rosario dijo la dirección, intentando mantener la calma. El conductor dijo algo durante todo el trayecto, pero ella no oyó ni una palabra. El taxi de Catalina paró delante de su casa. Rosario esperó a que la secretaria de su marido entrara antes de bajarse del coche. Le temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en la cerradura. La casa estaba en silencio. Demasiado. Rosario subió las escaleras despacio, con dificultad, como si tuviera las piernas llenas de plomo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Ni siquiera la oyeron entrar. Sebastián y Catalina estaban demasiado absortos el uno en el otro. El vestido rojo de la secretaria estaba en el suelo, la camisa impecablemente planchada de su marido al lado. Sebastián fue el primero en fijarse en ella. Se apartó bruscamente de Catalina y algo parecido a la sorpresa apareció en su rostro. Pero no vergüenza, ni una sombra de vergüenza o remordimiento. Se suponía que estabas en el trabajo, dijo en un tono como si ella fuera la principal culpable de lo ocurrido. Catalina ni siquiera intentó cubrirse. Se tumbó en la cama conyugal, estirándose desafiante como un gato harto. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Rosario se quedó en la puerta, incapaz de moverse. Todo a su alrededor parecía irreal. Su dormitorio, tan familiar y acogedor, se había convertido en un lugar de traición. Cada detalle estaba grabado en su memoria. Las sábanas arrugadas, la ropa desparramada, el olor a perfume ajeno. ¿Hace cuánto tiempo? Su voz sonaba ronca, como la de un extraño. ¿Acaso importa? Sebastián empezó a abotonarse la camisa sin prisa. No pensarías que un hombre como yo se conformaría para siempre con una chica de provincias, ¿verdad? Catalina rió suavemente, y el sonido pareció despertar a Rosario. Una rabia que nunca había sospechado en sí misma inundó de pronto todo su ser. Fuera. No reconoció su propia voz. Las dos, ahora. Esta es mi casa, respondió Sebastián con calma. Y no voy a ir a ninguna parte. Tú, en cambio, deberías irte y calmarte. Hablaremos más tarde, cuando estés más adecuado. ¿Más adecuada? Rosario casi gritaba. Pillo a mi marido en la cama con su amante, en nuestro dormitorio, en nuestra cama, ¿y tú hablas de adecuación? Cogió un jarrón de la mesilla de noche y lo lanzó contra la pared. El tintineo de los cristales rotos le produjo una extraña satisfacción. Sebastián estaba inmediatamente a su lado. Sus dedos se clavaron dolorosamente en sus hombros. «Deja de ponerte histérica», murmuró con los dientes apretados. «Eres una deshonra para mi nombre». «¿Tu nombre?» Intentó soltarse, pero el agarre era demasiado fuerte. «Tú misma lo deshonras perfectamente». El golpe fue tan repentino que no tuvo tiempo de reaccionar. La cabeza le dio un latigazo y sintió un sabor metálico a sangre en la boca. «He dicho que te calles». La voz de Sebastián estaba ahora llena de pura rabia. Catalina observaba con evidente diversión, sin intentar siquiera vestirse. De repente, Rosario se dio cuenta con aterradora claridad de que había estado viviendo en una ilusión todo este tiempo. El hombre que tenía delante no era quien ella creía. Quizá nunca lo había sido. Se zafó de sus brazos y corrió hacia la puerta. Las maldiciones de Sebastián y las risas de Catalina se oyeron detrás de ella. Rosario bajó corriendo las escaleras, casi cayéndose, y salió corriendo de la casa. Corrió calle abajo, sin ver la carretera, hasta llegar a la puerta de la pastelería de Mariana. Su amiga la vio a través de la puerta de cristal e inmediatamente salió corriendo a su encuentro. «Dios mío, Rosia, ¿qué ha pasado?»
Solo entonces Rosario se dio cuenta de que le caían lágrimas por la cara y tenía el labio partido. Intentó decir algo, pero en lugar de palabras le salieron sollozos. Mariana la abrazó con fuerza y la condujo al interior, a la pequeña habitación detrás de la pastelería donde tantas veces se habían sentado, charlando de todo en el mundo. Ellos... Rosario no pudo decirlo en voz alta. «Shh», Marián le acarició la espalda. «No digas nada. Ya me he dado cuenta. Ese cabrón...» El timbre de la puerta principal tintineó. Rosario se sobresaltó, pero solo era el último cliente que salía de la pastelería. «Te quedas conmigo», dijo Marián con firmeza. «Y mañana tramitaremos el divorcio». Rosario asintió en silencio. Sus fuerzas se agotaron de repente. Un terrible cansancio se apoderó de ella. Todo su mundo se había derrumbado en media hora y no sabía cómo seguir adelante. La noche en casa de Mariana transcurrió agitada. Rosario se revolvía en la cama de invitados, despertándose cada hora de pesadillas en las que revivía una y otra vez los sucesos del día anterior. Le dolía el labio roto y tenía los hombros magullados por los dedos de Sebastián. Marián se acercó a ella varias veces, le trajo té caliente con miel, intentó persuadirla para que comiera, pero Rosario no podía tragar ni un bocado. La imagen que tenía ante sus ojos era Catalina en su cama, la sonrisa burlona de Sebastián, la ropa desparramada por el suelo de su dormitorio. La mañana trajo un extraño aturdimiento. Rosario estaba sentada en la cocina de Mariana, removiendo mecánicamente el café frío. Su amiga se afanaba cerca, preparando el desayuno para sus primeros visitantes. La pastelería abría temprano. «Deberíamos presentar una denuncia», dijo Marián con firmeza, colocando los cruasanes frescos en la vitrina. «Tiene señales de golpes, moratones. Es violencia doméstica». Rosario negó con la cabeza. No conoces a Sebastián. Tiene contactos en todas partes, incluso en la policía. Es inútil». «Entonces al menos llama a tu padre». Mariana se agachó a su lado. «Ramiro debería saber lo que está pasando. Es un ex policía. Será capaz de...» Al instante siguiente, la puerta de la pastelería se abrió con tal fuerza que los cristales de las ventanas temblaron. Sebastián estaba en el umbral. Detrás de él se alzaban dos guardias, figuras macizas vestidas con trajes oscuros. «Ahí estás». Su voz sonaba engañosamente tranquila, pero Rosario conocía el tono. Era la misma voz que utilizaba antes de explotar. Mariana se interpuso al instante entre él y su amiga. «Fuera», había acero en su voz. «O llamo a la policía». Sebastián se rió. «¿La policía? ¿En mi ciudad? No me hagas reír, chica». Hizo una señal a los guardias. Uno de ellos apartó fácilmente a Mariana. El otro se dirigió hacia Rosario. «No la toques». Mariana intentó soltarse, pero el guardia la sujetó con fuerza. «No me gustan las escenas públicas», dijo Sebastián con la misma voz tranquila. «Así que ahora te levantarás tranquilamente y vendrás conmigo. O mis hombres te sacarán a la fuerza. Elige». Rosario miró al marido que creía conocer desde hacía 3 años. Su pelo perfectamente peinado, su traje caro, su manicura impecable. Todo su brillo exterior le pareció de pronto una horrible máscara bajo la que se escondía algo oscuro y aterrador. «No voy a ninguna parte contigo», intentó mantener la firmeza de su voz, pero un escalofrío traicionero siguió abriéndose paso. Respuesta equivocada. El guardia se adelantó. Sus enormes manos levantaron fácilmente a Rosario de la silla. Ella intentó resistirse, pero era como luchar contra un muro de piedra. «¡Suéltame!», gritó Mariana, intentando liberarse. «¡Rosia! Voy a llamar a la policía, llamaré a tu padre». «Más te vale que no», se volvió Sebastián hacia ella. «De lo contrario, tu pequeña pastelería podría tener serios problemas. Inspecciones no programadas, infracciones del código sanitario. ¿Te das cuenta de cómo va eso, verdad?».
Marianne palideció. Sabía que no eran amenazas vanas. Sebastián tenía contactos en todas las esferas de su pequeña ciudad. El guardia se llevó a Rosario fuera. Afortunadamente, aún era temprano, y los escasos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, procurando no mirar en su dirección. Un coche negro con los cristales tintados esperaba en la entrada. «No hagas ninguna estupidez», siseó Sebastián cuando el coche tocó tierra. «Eres mi esposa y seguirás siéndolo. Ahora cállate y escucha». Rosario permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. La ciudad pasaba flotando, las calles familiares por las que había caminado tantas veces, sintiéndose segura. Ahora le parecían ajenas y hostiles. En casa, Sebastián la llevó directamente a su dormitorio. La habitación ya estaba limpia. No quedaba ni rastro del escándalo de la noche anterior, ni siquiera el jarrón que había roto. Solo quedaba en el aire el olor del perfume de otra persona. «Cámbiate de ropa», le ordenó. «Tienes 20 minutos, luego hablaremos». Al quedarse sola, Rosario se hundió lentamente en el borde de la cama. Las sábanas estaban limpias, pero seguía sin atreverse a tumbarse en aquella cama. Nunca más. Sebastián volvió exactamente 20 minutos después. Se sentó en la silla frente a la cama, poniendo la pierna sobre el pie, la encarnación misma de la confianza y la autoridad. «Así que», empezó, «ayer montaste una escena desagradable. Estoy dispuesto a perdonarte esa rabieta, considerándola emociones de mujer. Pero hay algunas reglas que debes aprender». Rosario permaneció en silencio, mirando al suelo. Cada palabra que decía golpeaba como un látigo. «Una, no le contarás a nadie lo que has visto. Ni a tu padre, ni a tu novia histérica, a nadie. La reputación familiar es lo primero». Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «2. Seguirás cumpliendo con tus deberes como mi esposa, sin escándalos, sin escenas. En público somos la pareja perfecta, ¿lo entiendes?». Ella continuó en silencio. «Y 3. Se detuvo justo delante de ella. «Vas a olvidarte del divorcio. No dejaré que deshonres mi nombre». «¿Y si me niego?». Las palabras salieron solas. Sebastián se inclinó hacia ella. Tenía la cara muy cerca y Rosario vio algo en sus ojos que le produjo escalofríos. «Entonces tu amiga perderá algo más que su pastelería. Y tu padre. Los viejos policías suelen tener enemigos. Los accidentes ocurren todos los días». Rosario se quedó helada. Sabía que no eran amenazas vacías. Sebastián tenía contactos en todas partes. El dinero abría cualquier puerta. «Eres un monstruo», susurró. «Soy un hombre de negocios», se enderezó. «Y siempre consigo lo que quiero. Ahora aséate. Tenemos una cena de negocios esta noche». Salió de la habitación, dejándola sola. Rosario se quedó inmóvil, sintiendo que las paredes del dormitorio familiar parecían encogerse a su alrededor. Estaba atrapada y no había salida. Cualquier intento de escapar podría costarle la vida a sus seres queridos. En algún lugar de la casa sonó el teléfono. Unos segundos después, oyó la voz de Sebastián, que hablaba con alguien tranquilo y formal, como si no hubiera pasado nada, como si no le hubiera arruinado la vida con sus amenazas. En el baño, Rosario miró detenidamente su reflejo. El moratón del pómulo ya había empezado a oscurecerse y el labio roto estaba hinchado. Tendría que aprender a disimularlo con maquillaje. Cómo ocultar los moratones en la ducha, no lo sabía. El cumpleaños de Rosario cayó en sábado. La casa estaba llena de gente desde por la mañana. Camareros que preparaban las mesas, floristas que decoraban las habitaciones con orquídeas blancas, chefs que cocinaban en una cocina provisional especialmente equipada en el garaje. Sebastián había insistido en que todo estuviera organizado al más alto nivel. Rosario observaba los preparativos desde su dormitorio, donde su marido prácticamente la había confinado antes de que empezara la gala. La maquilladora y la peluquera habían estado trabajando en ella durante la tercera hora.
El moratón del pómulo había sido disimulado con una gruesa capa de base. El labio roto se explicaba por una desafortunada caída. «Sonríe», le ordenó la maquilladora, aplicándole otra capa de pintalabios. «Debes brillar en tu fiesta». Rosario estiró obedientemente los labios en una sonrisa, sintiéndose como una marioneta en una obra ajena. Apenas había salido de casa en la última semana. Sebastián le había prohibido presentarse en el trabajo hasta que se le pasara el efecto de las palizas. Le había quitado el teléfono y solo podía hacer llamadas bajo su supervisión. Llamaron a la puerta. Sebastián apareció en el umbral, inmaculado con un traje nuevo de un famoso diseñador. «¿Todo listo?», preguntó a la maquilladora sin mirar siquiera a su mujer. «Sí, señor Iraola. El maquillaje durará toda la noche». «Bien, déjanos». Cuando se quedaron solos, Sebastián miró por fin a Rosario. Su mirada era fría y evaluadora, como si examinara la mercancía de un escaparate. «Esta noche es una gran noche», dijo. «Toda la gente importante de la ciudad estará allí. No toleraré ninguna escena. Sonreirás, mantendrás la conversación e interpretarás a la esposa feliz. ¿Lo has entendido?». Rosario asintió. Su vestido nuevo, una seda azul oscuro bordada con hilo de plata, crujía al moverse. «No oigo respuesta». «Sí, lo entiendo». Su voz sonaba sin vida. «Una cosa más». Sacó una caja de terciopelo del bolsillo. «Este es tu regalo. Lo llevarás esta noche». La caja contenía un collar de oro blanco con zafiros. Las piedras brillaban fríamente a la luz del candelabro. Sebastián se había abrochado el candado al cuello y Rosario pensó que más que una joya era un collar. Los invitados empezaron a reunirse hacia las 7. El enorme salón se fue llenando de gente, empresarios locales con sus esposas, funcionarios, algunos jueces. Rosario estaba junto a su marido, estrechando manos mecánicamente, aceptando felicitaciones y regalos, repitiendo frases de agradecimiento memorizadas. A las 8 apareció Catalina. Llevaba un vestido rojo, tan revelador que varias ancianas movieron la cabeza con desaprobación. La amante de su marido se acercó a ellas, exhalando el aroma de un perfume caro. «Feliz cumpleaños, querida», murmuró, besando el aire cerca de la mejilla de Rosario. «Qué collar tan bonito. Sebastián siempre supo elegir las joyas». Rosario sintió los dedos de su marido clavarse dolorosamente en su codo. Una advertencia. «Gracias por venir», pronunció una frase memorizada. Catalina se deslizó hacia un grupo de jóvenes empresarios, socios de Sebastián. Sus risas resonaban de vez en cuando en varios rincones del salón, coqueteando, bebiendo champán, bailando. Varias veces Rosario se percató de que intercambiaba miradas con Sebastián. «Tu secretaria se permite demasiadas cosas», murmuró la esposa del presidente del Tribunal Supremo al pasar junto a Rosario. «Yo en su lugar». «Le ruego que me disculpe». Sebastián se puso al instante a su lado. «Tengo que robarle a mi mujer el discurso de bienvenida». Prácticamente arrastró a Rosario hasta el centro de la sala. Los músicos callaron y los invitados dirigieron su atención a los dueños de la casa. «Queridos amigos», la voz de Sebastián destilaba miel. «Hoy es un día especial, el cumpleaños de mi amada esposa. Hace 3 años, ella me hizo el más feliz de los hombres al aceptar compartir su vida conmigo». Rosario escuchó estas mentiras, sintiendo que todo en su interior se volvía gélido. Los invitados sonreían, asentían, levantaban sus copas. Ninguno de ellos vio, o quiso ver, la verdad. Para ellos eran la pareja perfecta, un hombre de negocios de éxito y su bella esposa. La velada se prolongó interminablemente. Rosario hacía mecánicamente todo lo que exigía el protocolo. Bailaba con los invitados importantes, charlaba, sonreía al fotógrafo del periódico local. Catalina continuó su actuación, siempre a la vista, flirteando desafiante con Sebastián. En un momento dado, Rosario se dio cuenta de que su padre la observaba desde el rincón más alejado del salón.
Ramiro Quintana había llegado más tarde que los demás, y Sebastián se sentía claramente incómodo con su presencia, pero no podía prohibirle al padre de su mujer que apareciera en su fiesta de cumpleaños. Sus miradas se cruzaron. Rosario vio que su padre fruncía el ceño, notando algo en su rostro, a pesar del hábil maquillaje. Hizo un gesto en su dirección, pero en ese momento Sebastián anunció que la tarta estaba servida. La enorme tarta, decorada con flores frescas y frutas confitadas, salió en un carrito especial. Los invitados se reunieron de nuevo, con las cámaras de sus teléfonos haciendo clic. Sebastián rodeó la cintura de Rosario con el brazo, un gesto cariñoso por fuera, pero en realidad una forma de control. «Pide un deseo», le susurró al oído en un tono que le produjo un escalofrío. Rosario miró las llamas de las velas. Su único deseo era irse lo más lejos posible de aquí, pero sabía que no se cumpliría. No esta noche. Después de la tarta, empezó el baile. Catalina brillaba en la pista, pasando de pareja en pareja. Sebastián no le quitaba los ojos de encima, aunque seguía haciéndose el marido atento. Rosario sentía que las fuerzas la abandonaban poco a poco. La máscara de la feliz cumpleañera le pesaba cada vez más. La cena de celebración se alargaba. Los camareros se deslizaban silenciosamente entre los invitados, sirviendo champán y entremeses. El sonido de un cuarteto de cuerdas se mezclaba con el murmullo de las voces y el tintineo de las copas. Rosario se sentó en la cabecera de la mesa, junto a su marido, sintiéndose el centro de una exposición. Catalina se sentó a 3 asientos de ellos, llamando constantemente la atención con sonoras carcajadas y gestos extravagantes. Su vestido rojo destacaba entre los colores pastel de las demás mujeres. Lanzaba miradas significativas a Sebastián, que respondía con una sonrisa apenas perceptible. Ramiro Quintana observaba desde el otro extremo de la mesa. Su pesada mirada viajó de su hija a su yerno, luego a Catalina y viceversa. En sus años de policía, había aprendido a fijarse en detalles que otros pasaban por alto, y ahora esos detalles se sumaban a una imagen inquietante. «Atención, queridos invitados». Sebastián se levantó de su asiento y alzó su copa. «Quiero hacer un regalo especial a mi amada esposa». Rosario sintió que se le hundía el corazón. Ya llevaba su vaso. Un collar de zafiros le helaba el cuello, recordándole su propia impotencia. «Rosario». Sebastián se volvió hacia ella, con los ojos brillantes por el champán que había bebido. «Eres la luz de mi vida, la estrella que me guía. Quiero que todos sepan cuánto te aprecio». Los invitados murmuraron con aprobación. Las mujeres suspiraron resignadas, los hombres asintieron comprensivos. Solo Catalina se sentó con una sonrisa apenas contenida, haciendo girar el tallo de su copa entre los dedos. Sebastián sacó otra caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Rosario se quedó helada. No sabía nada de aquel regalo. Un collar de diamantes brillaba a la luz de las arañas de cristal, aún más hermoso que el que ya llevaba puesto. «Levántate, cariño». La voz de su marido tenía un tono acerado, aunque su sonrisa seguía siendo impecable. Rosario se levantó lentamente. Le temblaban las rodillas, pero esperaba que nadie se diera cuenta. Sebastián se acercó a ella por detrás y sus dedos tocaron el cierre de su collar de zafiros. «Permíteme sustituir esta modesta joya por algo más digno de una velada tan especial». Ramiro Quintana se adelantó. Algo en el gesto de su yerno le pareció erróneo, amenazador. Pudo ver cómo las manos de su hija temblaban, cómo su espalda se tensaba. El collar de zafiros cayó en la palma de la mano de Sebastián. Se lo entregó descuidadamente al camarero que estaba a su lado, que desapareció inmediatamente con las joyas. El nuevo collar colgaba del cuello de Rosario, pesado, frío, desafiantemente caro. «Precioso», exhaló uno de los invitados. Catalina se levantó de su asiento. «Permítanme brindar por una pareja tan feliz». Su voz rezumaba veneno, pero nadie salvo Rosario y su padre parecieron darse cuenta.
Los invitados levantaron sus copas y dieron la enhorabuena, y Rosario se quedó de pie, sintiendo los diamantes clavándose en su piel. «Y ahora», anunció Sebastián, «les pido a todos que pasen al conservatorio. Nos espera una sorpresa muy especial». Los invitados se dirigieron a la salida del comedor. Rosario quiso seguirlos, pero su marido la sujetó por el codo. «Espera aquí», le susurró. «Tengo algo que hablar contigo». Ramiro notó lo pálida que se puso su hija al oír aquellas palabras. Se quedó en la puerta, fingiendo ajustarse el puño de la camisa. «Adelante, señor Quintana», le dedicó Sebastián una fría sonrisa. «Nos reuniremos con usted en un minuto. Necesito hablar a solas con mi mujer». Algo en su tono hizo que Ramiro desconfiara aún más. En sus 25 años en el cuerpo, había aprendido a reconocer la amenaza en las palabras más mundanas. Salió lentamente del comedor, pero se detuvo frente a la puerta, a la sombra de una gran palmera. «Eras repugnante», la voz de Sebastián cambió, la ostentosa cortesía desapareció. «Vi cómo mirabas a Catalina, cómo intentaste llamar la atención de tu padre». «Hice todo lo que me dijiste», la voz de Rosario tembló. «Sonreí, bailé, mantuve la conversación». El sonido de una bofetada cortó el aire. Ramiro se sacudió, pero se obligó a quedarse donde estaba. Necesitaba verlo todo. «No te atrevas a traicionarme», siseó Sebastián. «Me perteneces, y harás lo que yo te diga». Tiró bruscamente de la cadena del collar y el cierre se clavó en el cuello de Rosario. «Esta joya no te sienta bien», murmuró entre dientes apretados. «No te la mereces». Con un solo movimiento, arrancó el collar del cuello de su mujer. Rosario gritó de dolor. En ese momento, Catalina entró en el comedor. «Oh, ¿interrumpo?». Su voz resumaba fingida preocupación. «No, querida». Sebastián se volvió hacia ella con una sonrisa. «Estaba a punto de hacerte un regalo. Este collar te sentará mejor». Dio un paso hacia su ama y le colocó en el cuello la joya que acababa de arrancar del cuello de su esposa. Catalina sonrió triunfante, mirando directamente a los ojos de Rosario. Ramiro había visto suficiente. Sus puños se cerraron involuntariamente. Lo que estaba ocurriendo en el comedor no era una simple pelea familiar. Era un acoso, una humillación, una demostración de poder, y la víctima era su hija. «Ahora vete al invernadero», ordenó Sebastián a su mujer, «y trata de arruinar el resto de tu velada». Rosario se dirigió hacia la salida como una sonámbula. El cuello le ardía de dolor donde el cierre de su collar le había dejado una marca. Al pasar junto a su padre, no lo vio a la sombra de la palmera, pero Ramiro vio su rostro, pálido, con una expresión congelada de impotencia y miedo. La risa de Catalina y la voz apagada de Sebastián llegaron desde el comedor. Ramiro se obligó a abrir los puños. No era el momento de enfrentarse. Necesitaba actuar deliberadamente, reunir pruebas, prepararse. Pero de lo que estaba seguro era de que aquella sería la última vez que Sebastián Iraola levantaría una mano contra su hija. Los invitados se fueron dispersando poco a poco. Lo avanzado de la hora y el vino que habían bebido habían hecho su trabajo. Hasta los más incondicionales empezaban a recoger para volver a casa. Rosario se despidió mecánicamente de todos, repitiendo su agradecimiento por los regalos y las felicitaciones. Las marcas del collar roto seguían ardiendo en su cuello, hábilmente disimuladas por unos polvos aplicados a toda prisa. Catalina fue, desafiante, la última en marcharse. Estaba junto a la chimenea, jugando con el collar de diamantes que hacía una hora había pertenecido a Rosario. Su vestido rojo parecía una mancha de sangre contra las paredes claras del salón. «Una velada maravillosa», se extendió, mirando directamente a Rosario. «¿Y qué regalo tan generoso de tu marido?». Sebastián sonrió satisfecho, sin ocultar su placer por la situación. Se acercó a Catalina y le puso la mano en la cintura, un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Ramiro Quintana observaba la escena desde la puerta.
Su rostro, normalmente tranquilo y amable, estaba petrificado. 25 años en la policía le habían enseñado a controlar sus emociones, pero ahora le estaba costando un enorme esfuerzo contener la rabia. Rosario. Su voz sonó inesperadamente fuerte en el salón vacío. Recoge tus cosas. Te vienes conmigo. Sebastián se dio la vuelta bruscamente. Su mano se deslizó de la cintura de Catalina. ¿Qué crees que estás haciendo? Una nota de acero apareció en su voz. Rosario es mi mujer, y se queda aquí. Lo vi todo. Ramiro se adelantó. ¿Cómo le arrancaste el collar? ¿Cómo la golpeaste? Vi los moratones que intenta ocultar. Rosario se quedó paralizada entre su padre y su marido, sin saber qué hacer. El miedo se apoderó de su cuerpo. Sabía demasiado bien de lo que era capaz Sebastián cuando se enfurecía. «Papá, por favor», empezó. «Silencio», ladró Sebastián. Se volvió hacia Ramiro. «Tú no has visto nada, y aunque lo hubieras visto, ¿quién te creería? Soy un hombre respetado en esta ciudad, y tú solo eres un ex policía». Catalina lo observó con evidente diversión, haciendo girar su collar entre los dedos. «Rosia», Ramiro le tendió la mano a su hija. «Ven aquí». Rosario dio un paso inseguro hacia su padre, pero Sebastián la agarró por el codo. «Para», siseó. «No vas a ir a ninguna parte. Quítale las manos de encima». La voz de Ramiro adquirió un tono peligroso. «¿O qué?», Sebastián se rió. «¿Llamar a la policía? Soy dueño de medio pueblo. ¿Crees que alguien escuchará tus acusaciones?». Chasqueó los dedos y 2 guardias entraron en el salón, los mismos que le habían ayudado a sacar a Rosario de la pastelería de Mariana esta mañana. «Acompañen al señor Quintana a la salida», ordenó Sebastián, «y asegúrense de que no vuelva a molestarnos». Los guardias se dirigieron hacia Ramiro, pero el ex policía no se movió. Por última vez, su voz había enmudecido por completo, lo que lo hacía aún más aterrador. «Soltad a mi hija». «¿O qué?», repitió Sebastián. «Tú mismo le enseñaste a ser obediente, que obedezca a su marido. Guardias, si el señor Quintana no quiere salir él mismo, podéis echarle por la fuerza». Ramiro no opuso resistencia. Acompañado por los guardias, salió de la casa, dándose la vuelta una vez más antes de marcharse, mirando la cara asustada de su hija para hacerle saber que volvería pronto. Ramiro Quintana estaba sentado en su antiguo despacho, mirando las fotografías de la pared. 25 años en la policía habían dejado huella no solo en forma de premios y honores, sino también en forma de una extensa red de contactos. Ahora era el momento de utilizar esos contactos. En el escritorio que tenía delante había una carpeta de documentos, 3 semanas de duro trabajo, docenas de llamadas telefónicas, reuniones con viejos colegas en cafés de las afueras de la ciudad. Cada vez que se sentía cansado, aparecía el rostro de su hija, demacrado, pálido, apagado. Sacó el teléfono y marcó un número conocido. «¿Alberto? Soy Ramiro. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre la empresa de Iraola?». Al otro lado de la línea se oyó un murmullo ahogado. «Sí, es cierto. Necesito toda la información que puedas encontrar, especialmente interesado en las declaraciones de la renta de los últimos 5 años». Ramiro abrió el portátil. En la pantalla apareció una carpeta de fotos, imágenes tomadas por una cámara oculta. Sebastián Iraola entra en el ayuntamiento por la puerta trasera. Catalina Valdés entrega un sobre a un funcionario en una cafetería. Reuniones a horas intempestivas, apretones de manos, entrega de documentos. Suena el teléfono municipal. Quintana al habla. «Ramiro, soy Miguel, de Hacienda. Tenías razón, esto es un pantano. Transferencias a través de sociedades pantalla, facturas falsas, doble contabilidad. ¿Puedes enviarme los documentos? Ya los he enviado a tu oficina de correos, pero ten cuidado. Iraola tiene gente por todas partes». Ramiro sonrió.
No en todas partes, viejo amigo, no en todas partes. Abrió el correo y empezó a mirar los archivos enviados. Las cifras se iban sumando hasta formar una imagen clara de fraude financiero. Sebastián era listo, pero demasiado confiado. Creía que su dinero podía comprar a todo el mundo y todo. Llamaron a la puerta. Fernando Morales, su antiguo compañero, que ahora trabajaba en la Unidad de Delitos Económicos, apareció en el umbral. «Hola, tío». Fernando colocó una gruesa carpeta sobre el escritorio. «Esto es lo que he podido averiguar sobre Valdés. Toda una pieza, déjame decirte». Ramiro empezó a hojear los documentos. La historia de Catalina era azarosa. Falsificación de documentos, tratos dudosos, incluso chantaje. Todo cuidadosamente escondido bajo la alfombra gracias a las conexiones de Sebastián. Y esto es lo más interesante. Fernando puso unas fotos sobre la mesa. ¿Recuerdas el caso de la quiebra de la clínica Rodríguez? Adivina quién tuvo algo que ver. Las fotos mostraban a Catalina reunida con gente que Ramiro conocía bien. Funcionarios, jueces, empresarios. Todos ellos estaban relacionados de un modo u otro con los casos más sucios de la ciudad. Ella es su mano derecha, continuó Fernando. Hace los trabajos más sucios y ahora también es su amante. Ramiro apretó los dientes. Cada nuevo dato no hacía más que reforzar su decisión de sacar a su hija de aquel nido de víboras. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Fernando. «Podríamos iniciar una investigación oficial». «No», Ramiro negó con la cabeza. «Demasiado largo y arriesgado. Tengo otro plan». Sacó un viejo cuaderno de un cajón del escritorio. En ella había nombres y números de teléfono de personas a las que había ayudado. El juez que había hecho la vista gorda ante algunas irregularidades de procedimiento en el caso de secuestro de su hija, el fiscal cuyo hijo había sacado de un desagradable caso de drogas, un periodista al que había proporcionado información exclusiva en más de una ocasión. «Necesito tu ayuda», le dijo a Fernando, «y ayuda de cualquiera que aún recuerde viejas deudas». Los días siguientes se convirtieron en una serie interminable de reuniones y llamadas telefónicas. Ramiro montó metódicamente su red como una araña teje una tela. Cada contacto, cada favor del pasado se convertía en hilos que enredaban a Sebastián Iraola. El viernes, Alberto llamó. «Hay algo interesante sobre las cuentas en el extranjero. Parece que nuestro amigo está preparando vías de escape». «Envía todo lo que tengas». Ramiro encendió la impresora. «Y comprueba de nuevo la información sobre los contratos de construcción». Por la tarde, extendió sobre su escritorio todo el material que había reunido. Documentos, fotos, impresiones de transferencias bancarias. Todo se amontonaba en un arma perfecta. Una llamada a la fiscalía y el imperio de Sebastián se desmoronaría. Pero Ramiro no estaba dispuesto a seguir el camino oficial. Demasiado tiempo, demasiadas oportunidades para que Sebastián utilizara sus conexiones. No, eligió un camino diferente, el camino del chantaje. Un método sucio, pero cuando se trataba de salvar a su hija, todos los medios eran buenos. Sacó la pistola de la caja fuerte, comprobó el cargador. La pistola era el último argumento, pero podría necesitarla. Sebastián no era de los que dejaban escapar a su presa fácilmente. Llamaron de nuevo a la puerta. Era Marcos, otro antiguo colega, que ahora trabajaba en la seguridad del banco. «Toma», puso un pendrive sobre la mesa. «Imágenes de vigilancia. Hay algunos encuentros interesantes de tu yerno ahí». Ramiro introdujo el pendrive en el portátil. En la pantalla aparecieron imágenes nítidas. Sebastián pasando sobres, estrechando manos, dando instrucciones. Todas las entradas estaban fechadas, con la hora exacta. «Gracias». Ramiro apagó el portátil. «¿Puedes respaldarme mañana?» «Claro», asintió Marcos. «Mis chicos estarán en posición. Si algo va mal, intervendremos». Ramiro repasó una vez más el material recogido.
Cada documento, cada fotografía era un arma. Lo sabía. Sebastián era demasiado listo para arriesgarlo todo por venganza. Cuando viera estas pruebas, se echaría atrás. Solo tenía que esperar el momento oportuno. Y ese momento había llegado. La invitación a la fiesta de cumpleaños de su hija estaba sobre la mesa. La oportunidad perfecta. Sebastián y Catalina estarían allí. Y lo más importante, Rosario estaría allí para ser rescatada. Ramiro empezó a prepararse para la conversación que se avecinaba. Ordenó cuidadosamente los documentos en sobres, comprobó las grabaciones del dictáfono, miró las fotografías una vez más. Todo tenía que estar perfecto. No tendría una segunda oportunidad. Pasó la noche anterior al cumpleaños de su hija sin dormir, repasando una y otra vez el plan de acción. Por la mañana, Fernando llamó. Todo está listo. Los hombres están en sus puestos. Si se mueve, le cogemos. Gracias, respondió Ramiro, pero espero que no llegue a eso. Se puso su mejor traje, comprobó la funda bajo la chaqueta. Revisó los documentos por última vez y los metió en un sobre. Ahora solo quedaba esperar el momento oportuno. Nubes grises se cernían sobre la pequeña ciudad, como anunciando una tormenta. Rosario estaba sentada en su habitación, cepillándose mecánicamente el pelo. El espejo reflejaba un rostro pálido con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. La marca del collar roto se había convertido en una raya oscura en su cuello. Sebastián se marchó por la mañana temprano sin mirar siquiera a su mujer. Solo le dijo por encima del hombro que volvería para comer y que no se atreviera a salir. Catalina se fue con él, ajustándose ostentosamente el collar de diamantes al cuello. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa después de la ruidosa fiesta de ayer. La criada limpiaba los restos de la fiesta, ordenaba las sillas, recogía los vasos vacíos, sacaba las flores marchitas. Rosario observaba este ajetreo desde la ventana de su habitación, sintiéndose como un fantasma en su propia casa. A las 11 en punto se oyó el ruido de un coche que se detenía. Rosario se estremeció, pensando que Sebastián había vuelto antes de lo prometido, pero no era el coche negro de su marido, sino el familiar sedán gris de su padre. Ramiro Quintana salió del coche. Llevaba un maletín de cuero negro y la silueta de una funda bajo la chaqueta. No estaba solo. Había otros 2 coches aparcados un poco más lejos, con hombres de paisano sentados en ellos. Los guardias de la verja intentaron cerrarle el paso, pero algo en la expresión de su rostro les hizo retroceder. Rosario vio a su padre caminar confiado hacia la puerta principal. El timbre sonó exigente y bruscamente. La criada abrió la puerta e inmediatamente retrocedió cuando Ramiro entró en la casa sin mirarla siquiera. ¿Dónde está mi hija? Su voz resonó en el pasillo vacío. Rosario oyó pasos en la escalera. Eran los ansiosos guardias que subían. Eran 4, hombres fornidos y entrenados. Señor Quintana, comenzó el mayor de ellos. El señor ha ordenado. No me interesan las órdenes de su señor, le interrumpió Ramiro. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su pistola. Estoy aquí por mi hija. En ese momento, la puerta principal volvió a abrirse. Sebastián estaba en el umbral, Catalina asomaba tras él. Los diamantes que llevaba al cuello brillaban con una luz tenue. Al parecer, se habían apresurado a volver ante la llamada del guardia. ¡Qué sorpresa! La voz de Sebastián rezumaba veneno. ¿Has decidido hacernos otra visita? No. Ramiro se volvió hacia su yerno. He venido a recoger a Rosario. Sebastián se echó a reír. Otra vez esta canción. Ya lo hablamos ayer. Rosario es mi mujer y se queda aquí. Esta vez será diferente. Ramiro sacó un sobre de su maletín. Aquí están los documentos sobre tus maquinaciones. Todo está documentado al detalle. Fechas, cantidades, nombres. ¿Quieres que lea en voz alta una lista de tus crímenes? A Sebastián le tembló la cara, pero se recompuso rápidamente. Mentira, no tienes pruebas. ¿En serio?
Ramiro sacó su teléfono. Llamamos al fiscal Mendoza. Está muy interesado en algunos detalles de tus contratos de construcción. Catalina se puso pálida y dio un paso atrás. Sabía mejor que nadie lo graves que podían ser aquellos cargos. ¿Y usted, señorita Valdés? Ramiro se volvió hacia ella. ¿Le gustaría hablar de su implicación en la quiebra de la clínica Rodríguez? ¿O hablar de los documentos falsificados? Sebastián, susurró Catalina. Va de farol. No, no voy de farol. Ramiro sacó un segundo sobre. Hay fotos, notas de conversaciones, extractos bancarios. Todo lo suficiente para que los dos paséis los próximos años entre rejas. Rosario bajó lentamente las escaleras. Nunca había visto a su padre así, duro, decidido, dispuesto a todo. Sebastián hizo una señal a los guardias. Llévenselo. Yo no lo aconsejaría, dijo Ramiro con calma. Tengo a mis hombres fuera, antiguos colegas de la policía. Están esperando la señal. Se desabrochó la chaqueta mostrando su pistola. Y sigo teniendo muy buena puntería. Los guardias miraron a su alrededor, claramente no dispuestos a arriesgar la vida por su amo. Cobardes, siseó Sebastián. No os pago para eso. Puedes pagarles, observó Ramiro. Pero hay gente a la que no se puede comprar. Y ahora mismo esas personas tienen en su poder los archivos de tus crímenes. Se volvió hacia su hija. Rosia, recoge tus cosas, nos vamos. Ella no va a ninguna parte. Sebastián agarró el brazo de Rosario. Puedes chantajearme todo lo que quieras, pero es mi mujer. Déjala ir. La voz de Ramiro se volvió peligrosamente tranquila. Si no, esos documentos estarán en la fiscalía dentro de 1 hora. Mi amigo está esperando. Le bastará con mi llamada. Catalina agarró a Sebastián por la manga. Escúchale, no podemos arriesgarlo todo. ¡Cállate!, bramó él apartando a su ama. Esta es mi mujer, mi casa, mi pueblo. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ramiro levantó la pistola. Por última vez, suelta a mi hija. En el pasillo reinaba un silencio sepulcral. Los guardias se retiraron lentamente hacia la salida, sin querer involucrarse en un drama familiar que amenazaba con convertirse en un tiroteo. Sebastián miró fijamente la pistola que le apuntaba y luego los sobres con documentos. Su rostro se contorsionó de rabia y humillación. «Te vas a arrepentir de esto», apretó entre dientes. «No», replicó Ramiro con calma. «Eres tú quien se arrepentirá si no la dejas marchar amablemente. Piensa en tu reputación, en tu negocio. ¿Merece la pena arriesgarlo todo?» Sebastián aflojó el agarre. Rosario soltó el brazo y corrió hacia su padre. «Esto no ha terminado», siseó Sebastián. «Es el fin», le cortó Ramiro. «Si tú o tus hombres os acercáis a menos de 1 metro de mi hija, todos estos documentos acabarán en la fiscalía y copias a las redacciones de todos los periódicos importantes del país». Pasó el brazo por los hombros de la temblorosa Rosario. «Vámonos, hija. Aquí no hay nada más que hacer». Avanzaron lentamente hacia la salida. Ramiro no bajó el arma hasta que estuvieron en el coche. Otros 2 coches con sus antiguos colegas le siguieron, cubriendo su retirada. Sebastián y Catalina se quedaron parados en la puerta de la mansión. El imperio que había pasado años construyendo se veía amenazado por un solo hombre, un expolicía que estaba por encima de todo su poder y dinero. Rosario estaba sentada en el coche de su padre, mirando al frente. Por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. La pesadilla en la que había vivido los últimos años por fin había terminado. Sebastián se paseaba por su despacho como un animal herido. Llevaba el pelo perfectamente peinado, la corbata suelta y el sudor manchaba su impoluta camisa blanca. Se había pasado la última hora al teléfono, llamando a cualquiera que pudiera ayudarle con la situación. Catalina estaba sentada en su silla, jugueteando nerviosamente con su collar de diamantes. Su confianza había desaparecido, dando paso al miedo.
Sabía mejor que nadie lo graves que eran las pruebas que Ramiro había reunido. Hay que hacer algo, dijo. Tal vez intentar negociar. Cállate, ladró Sebastián, tirando el teléfono sobre la mesa. Todo esto es por tu culpa. ¿No podías haber tenido más cuidado con el papeleo? ¿Por mi culpa? Catalina se levantó de un salto de la silla. ¿Y quién me hizo falsificar esos papeles? ¿Quién me ordenó reunirme con jueces y funcionarios? Al otro lado de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un siniestro acompañamiento para su pelea. Llamé al juez Morales. Sebastián se sirvió un whisky. Se negó a ayudar. Dijo que no quería involucrarse en el caso. ¿Y el fiscal? Catalina se acercó a la barra y se sirvió un trago también. No contesta el teléfono. Bebió un trago de whisky. Parece que el viejo se preparó a conciencia. El jefe de seguridad, un ex militar llamado Ricardo, entró en el despacho. Señor Iraola, parecía alarmado. Acaban de llamar del banco. Han recibido una solicitud para revisar todas sus cuentas. Sebastián se puso blanco. ¿Quién ha presentado la solicitud? La policía financiera. Tienen una orden. Catalina dejó caer su copa. El cristal se rompió en el parqué y las gotas de vino rojo oscuro se esparcieron por la madera clara. Eso es imposible, susurró. Tenemos a la policía financiera encima de todo. Aparentemente no de todo, murmuró Sebastián. Ricardo, llama a nuestra gente de Hacienda, que frenen la auditoría. Ya lo he intentado, negó con la cabeza el jefe de seguridad. Se niegan a tratar con nosotros. Dicen que el caso es demasiado grave. Sebastián barrió los papeles y el vaso vacío de la mesa con rabia. Maldito viejo, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Quizás deberíamos intentar presionar a Rosario, Catalina sugirió. Ella siempre ha sido el eslabón débil. ¿Y cómo piensas hacer eso?, replicó Sebastián. Está protegida por su padre y sus colegas policías. Se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el jardín en una borrosa mancha gris. Tenemos que operar a través de testaferros, dijo tras una larga pausa. Ricardo, busca a alguien que pueda... No, replicó con repentina firmeza el jefe de la guardia. Lo siento, señor Iraola, pero no tomaré parte en esto. ¿Qué? Sebastián se volvió lentamente hacia él. He trabajado para usted durante muchos años. Ricardo cuadró los hombros. He hecho la vista gorda ante muchas cosas, pero el intento de asesinato de la hija de un ex policía es demasiado. Lo dejo. Puso la placa y el carné sobre la mesa. ¡Cobarde!, le gritó Sebastián, pero Ricardo ni siquiera se volvió. Catalina se sirvió más vino. Las ratas están huyendo del barco. Cállate, dijo Sebastián cansado. Cállate de una vez. Volvió a coger el teléfono. Uno a uno, sus aliados se negaron a ayudar. Algunos se disculparon cortésmente, otros simplemente no contestaron al teléfono. El imperio que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de naipes. Llamaron a la puerta. Entró una criada con un sobre en las manos. Acaban de entregarle esto, señor. Sebastián abrió el sobre. Dentro había una copia de la declaración a la fiscalía y una nota de Ramiro. Esto es solo el principio. Aléjate de mi hija. ¡Fuera!, gritó a la criada. La mujer salió corriendo del despacho, casi tropezando. ¿Qué hay ahí? Catalina intentó mirar los papeles. Ha presentado una denuncia formal. Sebastián se desplomó en una silla. Acusaciones de violencia doméstica, coacción, amenazas, y eso además de fraude financiero. ¿Y ahora qué? ¿Qué te parece? La miró con odio. Ahora estamos jodidos. Si alguno de estos cargos va a juicio, todo lo demás saldrá a la luz. Catalina se tocó distraídamente el collar que llevaba al cuello.
Quizá deberíamos intentar escapar. Quiero decir, tienes cuentas en el extranjero. ¿Crees que no lo previó? Sebastián rió amargamente. Seguro que todos los aeropuertos y puestos fronterizos ya han recibido nuestras fotos. Fuera de la ventana brillaron relámpagos, seguidos de truenos. El mal tiempo se intensificaba, como si la naturaleza se hiciera eco del estado de ánimo en la oficina. Tenemos que encontrar una salida. Catalina se pasea nerviosa por la oficina. Tiene que haber una salida. Solo hay una salida. Sebastián sacó una botella de whisky del cajón de su escritorio. Haz lo que te pide. Alejarse de Rosario. ¿Eso es todo? ¿Simplemente rendirse? ¿Qué sugieres? Se sirvió un vaso lleno. ¿Enfrentarnos a un policía y sus compinches que tienen todas las pruebas de nuestras maquinaciones en sus manos? ¿Quién está dispuesto a usar todas sus conexiones? Catalina se hundió en una silla. Pero, ¿y la empresa? ¿Su reputación? Me importa un bledo la reputación. Sebastián tomó un trago de whisky. Lo importante ahora es salvar lo que todavía se puede salvar. Tenemos que cubrir nuestras huellas, destruir los documentos. En ese momento, el guardia volvió a entrar en el despacho. Señor Iraola, hay hombres de Hacienda abajo, con una orden de registro. Sebastián se puso blanco. ¿Qué? ¿Ya? Quieren inspeccionar todas las instalaciones, especialmente su despacho. Catalina se levantó de un salto. Tenemos que deshacernos de los documentos inmediatamente. Demasiado tarde, Sebastián se hundió en una silla. Lo ha calculado todo, ha pensado en todo. El viejo zorro nos ha superado. Desde abajo llegaba el sonido de pasos y voces. Los inspectores subían las escaleras. El imperio de Sebastián Iraola se desmoronaba y él no podía hacer nada. Catalina se arrancó el collar del cuello y lo tiró sobre la mesa. Ahógate con tus regalos. No voy a sentarme en la cárcel por tu culpa. Salió corriendo del despacho por la puerta trasera un segundo antes de que se abriera la puerta y entraran unos hombres con carpetas y una orden judicial. La casa de Ramiro Quintana estaba a las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo que aún conservaba viejos árboles y pequeños patios. Rosario estaba sentada en el porche, envuelta en una vieja tela escocesa. Había pasado una semana desde que su padre la sacó de la mansión de Sebastián, pero los recuerdos aún la atormentaban. La mañana era fresca, los pájaros cantaban en el jardín, el viento agitaba las hojas del viejo magnolio que su padre había plantado cuando Rosario era pequeña. Todo parecía tan tranquilo, tan ordinario, pero el miedo seguía habitando en su interior. Mariana venía todos los días, trayendo pan recién horneado y noticias. Todo el pueblo bullía. La mansión de Iraola estaba siendo registrada, su empresa estaba siendo investigada por la Comisión de Hacienda y el propio Sebastián llevaba días sin aparecer en público. ¿Café? Ramiro salió al porche con 2 tazas en las manos. Rosario asintió agradecida. Su padre se sentó a su lado y su presencia le dio una sensación de seguridad, igual que cuando era niña. ¿Cómo tienes el cuello?, preguntó al notar que su hija se frotaba distraídamente la marca del collar. Ya casi no me duele, intentó sonreír, pero la sonrisa le salió débil. En ese momento, un coche negro se detuvo ante la puerta. Rosario se estremeció al reconocer el coche de Sebastián. Ramiro se tensó al instante y se llevó la mano a la pistola que ahora llevaba siempre encima. Sebastián salió solo del coche. Tenía un aspecto demacrado, ojeras, y su traje, antes inmaculado, estaba arrugado. Se detuvo ante la puerta, vacilante ante la idea de entrar en el patio. ¿Qué quieres? Ramiro se levantó, bloqueando a su hija con él. Hablar. La voz de Sebastián sonaba ronca. 5 minutos, es todo lo que pido. Rosario se retorció en la silla. La mera presencia de su marido hizo que su corazón se acelerara de miedo. Aquí no tienes ningún derecho, replicó Ramiro. Fuera de aquí. Por favor.
Sebastián levantó las manos mostrando que estaba desarmado. He venido solo, sin guardias, escúchame. Ramiro dudó. Luego se volvió hacia su hija. ¿Quieres escucharle? Rosario negó lentamente con la cabeza. No se atrevía siquiera a mirar a su marido. Rosia, la voz de Sebastián adquirió un tono suplicante. Sé que te he hecho daño, pero podemos arreglar las cosas. Tengo un plan. ¿Un plan? Ramiro sonrió amargamente. ¿Otro plan para manipular a mi hija? ¿Cómo controlar todos sus movimientos? No, no lo entiendes. Sebastián dio un paso adelante, pero se congeló al ver que Ramiro ponía la mano en la pistola. Puedo cambiar. Nos iremos de aquí. Empezaremos de nuevo. ¿Nosotros? Rosario levantó por fin la vista. Había amargura en su voz. Ya no hay nosotros, Sebastián. Tú solito lo has estropeado todo. Todo fue Catalina, trató de justificarse. Ella me manipuló, me utilizó. Basta de mentiras, le cortó Ramiro. Catalina huyó, dejándote a ti con las consecuencias. Pero no se trata de ella, se trata de la clase de hombre que eres. Sebastián bajó la cabeza. Mi empresa se cae a pedazos. Todo lo que he construido durante años, la construiste a base de mentiras, maquinaciones y miseria ajena. Ramiro fue implacable. Y ahora estás recogiendo los frutos. En ese momento aparecieron 2 coches más en la calle. De ellos bajaron hombres de riguroso traje con carpetas en las manos. Señor Iraola, uno de ellos se dirigió a la entrada. Debe venir con nosotros. Tenemos algunas preguntas sobre su declaración de la renta. Sebastián se puso aún más pálido. ¿Ahora? Pero yo... Inmediatamente. No hubo lugar para objeciones en la voz del hombre. Ramiro observó la escena con sombría satisfacción. El mecanismo que había puesto en marcha funcionaba a la perfección. Rosia. Sebastián miró a su mujer por última vez. Lo siento. Adiós, Sebastián, dijo ella en voz baja, dándose la vuelta. Los hombres trajeados le condujeron al coche. El coche negro de Sebastián permaneció aparcado en la puerta, un recordatorio silencioso de lo que había sucedido. Rosario sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, no lágrimas de pena o arrepentimiento, sino de alivio. Por fin había terminado la pesadilla. Ramiro rodeó los hombros de su hija con el brazo. Todo va a ir bien, cariño. Ahora todo va a ir bien. El teléfono sonó en la casa. 1 minuto después, el ama de llaves se asomó al porche. Señor Quintana, tiene una llamada de la fiscalía. Ramiro asintió. Ya voy. Miró a su hija. ¿Quieres dar un paseo? Ha llamado Mariana, dice que ha hecho tus bollos de canela favoritos. Rosario sonrió débilmente. Sí, supongo. Salieron a la calle, dejando el coche negro de Sebastián en la puerta. Que se ocupen las autoridades. Rosario caminaba junto a su padre sintiendo que el peso del pasado se hacía un poco más liviano a cada paso. El día era soleado y cálido. En el pequeño pueblo la vida seguía como siempre. La gente se apresuraba a hacer sus cosas. Las voces y la música llegaban desde las ventanas abiertas. Los niños jugaban en la plaza. El mundo seguía y ahora Rosario podía volver a formar parte de él. La pastelería de Mariana olía a bollería recién hecha y a café. Su amiga las esperaba en la entrada y su sonrisa era más cálida que el sol.